Mi nombre es Ángel Rivas Albaladejo, soy el director de este curso de conferencias relacionadas con la exposición de Carracci, de los frescos de la Capilla Herrera. Esta conferencia de esta tarde es la segunda del ciclo de las 4 conferencias propuestas y correrá a cargo de Ignacio Fernández, que nos va a hablar de los frescos de la Iglesia de Santiago de los Españoles realizados por Aníbal Carracci. Ignacio Fernández es un gran restaurador. Él se licenció en Bellas Artes con la especialidad en restauración por la Universidad Complutense de Madrid en el año 1990 y desde entonces ha realizado muchos y muy variados proyectos de restauración en diferentes instituciones, tanto públicas como privadas. Ha trabajado para el Teatro Real, ha trabajado para el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía, ha trabajado también para esta casa, para el Museo del Prado. Y, como digo, es el responsable de la restauración de los frescos, de los cuales nos va a hablar ahora, de la Capilla de Santiago de los Españoles en Roma. Así que, sin más, doy la palabra a Ignacio Fernández. Muchas gracias, Fernández. Bueno, buenas tardes y gracias por venir. También quería dar las gracias a Ángel Rivas y a la Escuela del Prado por invitarme a este ciclo de conferencias. No se oye. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, pues eso, quería dar las gracias por la invitación a este ciclo de conferencias y también quería dar las gracias a todos los departamentos involucrados en este proyecto de restauración. A mis compañeros de taller por su inestimable ayuda y colaboración y también al conservador Andrés Úbeda por sus aportaciones y su interés. Esto. Bueno, esta tarde vamos a hablar sobre los 7 fragmentos de pintura mural que pertenecen al Museo Nacional del Prado y que fueron arrancados, traspasados a un lienzo y montados en bastidor, ¿no? Aquí ven cómo estaban montados. Esto proviene de la Iglesia de Santiago de los Españoles en Roma y bueno, pues después de una serie de vicisitudes, pues acabaron aquí. Entonces, antes de nada, les voy a comentar un poco cómo se hace una pintura al fresco y cómo se arranca. Aquí vemos un esquema sobre un rasillón de las partes que conforman la pintura mural al fresco, porque esto concretamente es fresco, ¿no? La pintura mural pues puede ser de muchos tipos y muy variada, ¿no? Pero el fresco siempre es así. Sobre el rasillón, en este caso, se aplica una capa de arricho que se suele hacer en 2 fases. Después se hace el dibujo, que es la sinopia, y luego ya posteriormente se hace el intónaco, que es la parte que recibe la pintura. Este intónaco bueno, pues se va a hacer por jornadas, ¿no? Justo lo que se vaya a pintar va a ser lo que se va a atender, ¿no? El mortero. Y luego los materiales utilizados pues son cal y arena principalmente, ¿no? La cal es cal apagada y la arena es de río, lavada, secada y tamizada. Así obtenemos pues diferente granulometría, ¿no? Los granos más gruesos, la arena más gruesa, pues se utiliza para el arricho y la más fina para el intónaco. Lo primero que hay que hacer es preparar la pared, ¿no? Es prepararla bien. Entonces hay que humedecerla mucho para que luego no chupe, no tire del agua del arricho, ¿no? Y no haya problemas. Entonces se hace bien la masa, que en este caso es una parte de cal y 2 de arena gruesa. Se hace bien la masa y se tira con fuerza sobre la pared, porque así se agarra bastante bien, ¿no? Después, como se ve aquí, con una frata de madera se moja en agua y se va fratando, ¿no? Se va fratasando toda la superficie para que quede irregular y así la segunda capa agarre mejor. Aquí tenemos la primera y la segunda capa de arricho. Entonces, una vez que ya tenemos estas 2 capas, ya podemos pasar a hacer el dibujo preparatorio, la sinopia. Esto se hace a tamaño, el dibujo se hace a tamaño natural, ¿no? A tamaño real.
sobre unos cartones que se colocan en la pared pues para ver la distribución de las figuras, el espacio, las jornadas que se van a emplear de trabajo. Y una vez hecho eso, pues entonces con un punzón se va agujereando toda la línea del dibujo. Después se lleva a la pared y con una muñequilla, que se ve aquí, esta es la muñequilla, con pigmento, puede ser sepia, tierra o ocre o negro, pues se van pasando los puntitos y al final, bueno, se obtiene el dibujo, que ya se hace a línea, ¿no? Ya con un pincel pues se va uniendo todos los puntitos. Esto es un ejemplo de dos sinopias del Museo de la Sinopia de Pisa, que es un museo pues, muy interesante. Después de tener la sinopia ya aplicamos el intónaco, que es la parte que va a recibir la pintura. En este caso la mezcla es de arena, una de arena y una de cal. Y aquí no se frata, porque nos interesa que la superficie sea lisa, cuanto más lisa mejor. Se tiende la jornada que se va a realizar, ¿no? Siempre digo lo de la jornada porque una vez seco el mortero ya no sirve para nada, no sirve para pintar. Entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo de las jornadas de San Antonio de la Florida y, bueno, con el estudio se sabe por dónde se empezó, cuál fue la primera y cuál la última. Aquí se puede comprobar perfectamente cómo esta jornada monta sobre esta, ¿no? Con lo cual, esta se hizo después. Este también es un ejemplo, bueno, curioso, porque fueron casi 400 metros cuadrados de pintura mural, entonces fue un trabajo pues, muy laborioso y muy interesante, ¿no? Al final supimos que esta fue la primera jornada, porque todas las de alrededor montan sobre esta. Y esta, que no se ve muy bien, que es la avenida del Pilar, de la columna, esa fue la última. Se hizo la primera y luego se empezó a dar vueltas, hasta acabar en la última. Bueno, ya tenemos nuestra jornada y ahora nos vamos a poner a pintar, ¿no? Los pigmentos, los colores se mezclan con agua de cal y se pintan con el mortero húmedo. Tiene que estar el mortero húmedo para que haya un proceso de carbonatación, que es lo que fija el pigmento al soporte, ¿no? Haciéndole pues muy duradero y muy consistente, ¿no? Bueno, aquí tenemos el proceso de carbonatación, que es bueno, pues una reacción química, y se empieza a pintar de dentro hacia afuera, ¿no? Se hace normalmente pues, un fondo, se sitúan los volúmenes oscuros, los claros, y luego con pinceladas pues poco a poco se van superponiendo hasta llegar a las más empastadas o los pequeños detalles. Bueno, ya tenemos nuestra pintura mural, que la pueden visitar, está en el Casón del Buen Retiro. La pintura mural al fresco. En este caso estamos hablando siempre del fresco. Y ahora la vamos a arrancar. Pero bueno, yo quiero recalcar que toda pintura mural completa y complementa a la arquitectura en la que se encuentra. Y está creada para un espacio y un lugar determinados, con lo que cualquier separación conlleva un desarraigo y una desnaturalización pues radical y completa, ¿no? Aparte del daño que se realiza. Entonces, esto solo se debe hacer en casos excepcionales, siempre y cuando no se pueda arreglar el problema in situ, ¿no? Bueno, el Museo del Prado tiene dos ejemplos. Uno es las pinturas de Maderuelo, que está en Segovia, y se construyó un embalse. Entonces, pues sí, se arrancaron e ingresaron aquí en 1949. Bueno, dicho esto, hay tres tipos de arranques, ¿no? El estaco a maselo,
que es como el más antiguo y el más engorroso porque te llevas todo todo el muro. Y luego ya se pasó al estrapo. El estrapo es el más destructivo de todos porque es, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de cuando queríamos quitar el precio de un regalo que íbamos a hacer y pegábamos un celo. Tirábamos y nunca nos llevábamos. Siempre se quedaba una parte en el papel y otra en el celo. Pues esto es igual, porque se coloca y solo se arranca la pintura. Entonces, bueno, hay ejemplos de pintura que se va enrollando y se queda la mitad en la pared y la mitad en la tela, ¿no? Entonces, si ustedes pasan a las salas y ven lo de Maderuelo y se van a la ermita, a la iglesia allí, pues, bueno, lo verán todo perfectamente, ¿no? También está el caso de San Baudelio de Berlanga, ¿no? Que está en Soria, y bueno, eso tuvo un montón de vicisitudes y al final se vendió todo está en Estados Unidos. El Museo del Prado tiene unas piezas, una donación o un intercambio, pero si entran a la ermita, bueno, a mí se me ponen los pelos de punta. Pero bueno, y luego el estaco, que es con las que están arrancadas las pinturas de aquí, de Carracci, que es el mejor de todos, ¿no? Porque te llevas el enlucido, entonces te aseguras que te llevas toda la pintura y así no hay ningún problema. Ahora les voy a poner un ejemplo práctico. Esto, bueno, es una pintura mural al silicato. Es como la forma moderna de pintar al fresco. No es un fresco, pero bueno, como las pinturas van al silicato, se hace una reacción que también se hace muy duradera y indestructible, vaya. Esto era una pintura que estaba en una clínica dental en Murcia y el dueño pues quiso hacer una remodelación integral de todo el espacio y entonces quería arrancar para conservarlo y volverlo a colocar. Entonces lo primero que se hace es se engasa toda la superficie para protegerla y después aquí se decidió colocar las telas de arpillera. Esto también hay variedades, ¿no? Pues se pueden colocar telas de lino, 1 o 2 capas, pero bueno, en este caso decidimos hacerlo con una capa gruesa de arpillera. El adhesivo es una coleta que es muy fuerte y muy resistente. Después pasamos a las medidas y a la numeración. Hay que tener en cuenta cuando vas a hacer un arranque, pues bueno, en este caso era muy sencillo, ¿no? Porque debido a, bueno, pues a las vegetaciones, ¿no? Eran hojas, no había nada así como significativo, ¿no? Entonces, bueno, pues decidimos hacerlo más fácil para nosotros, ¿no? Pero si hay volúmenes, si hay grupos de figuras, hay que ver un poco cómo se va a hacer ese despiece, ¿no? Porque no puedes ponerte a cortar cabezas o piernas o quedaría todo muy raro, ¿no? Porque luego al ensamblar, pues... Entonces, en este caso, bueno, era bastante sencillo y decidimos hacer el corte. El corte, avisamos a uno de los obreros que tiene mucha más práctica y luego ya empezamos a arrancar, ¿no? Siempre arrancas de abajo hacia arriba, ¿no? Y siempre estás con la preocupación de a ver qué es lo que va a pasar con el arranque, porque nunca sabes. Unos salen mejor, otros salen peor. Y bueno, pues ya este es el último arranque que hicimos, el primer panel, y así es como quedó el muro. Y luego ya, posteriormente, ya pasamos a la eliminación de los restos del revoco, ¿no? Si fuera necesario, se suele tender una ligera capa, otro enlucido, ¿no? En la parte de atrás, para nivelar y enrasar todo, porque luego tienes que aplicar pues, unas capas de intervención para colocar en el nuevo soporte, ¿no? Entonces tiene que estar lo más lisa posible. Las capas de intervención pues también varían. Todo esto y los soportes depende pues, de muchas cosas, ¿no? De la pintura, de quién te contrata, de los pliegos de condiciones, del dinero, de
lo que quieren hacer o cómo. Entonces, bueno, pues se puede emplear desde fibras de vidrio, el Rimay, que es muy resistente, que también es sintético, el PVC espumado, los poliestirenos, y luego ya pues también los soportes pues son muy variados, ¿no? El más que se utiliza últimamente, ya se lleva años, es el Aerolam, porque es una superficie rígida, tiene un hilo metálico muy resistente y es, bueno, pues un poco lo que más se asemeja a un muro, ¿no? A una parte. El policarbonato también se ha utilizado bastante. Y bueno, aquí pues unos ejemplos les voy a poner. Esto en realidad es una pintura, esto es pintura mural, no es fresco, es pintura mural porque está hecho con acrílico. Entonces hubo unos años en Guipúzcoa que todas las fábricas industriales que había pues se decidieron tirar para construir, ¿no? En este caso era la fábrica de Alfa, de las máquinas de coser, y ahora pues hay un Corte Inglés. Entonces, bueno, pues estaban muy interesados, se salvaron todas las pinturas que se pudieron, ¿no? Porque hay una fundación, la Fundación Lemberg, que es todo sobre patrimonio industrial, ¿no? Entonces, bueno, estaban muy concienciados con eso. En este caso, como verán, pues el arranque, el corte, pues era muy sencillo, ¿no? Se hizo por aquí y por esta línea. Entonces se dividió en 3 paneles. Como era una pintura acrílica mucho más maleable, pues la pudimos enrollar en un rulo para llevarla al taller, ¿no? Y allí ya pues hacer todo el tratamiento. En este caso se utilizó unos paneles de pladur con Rimay. Esto. Y luego ya se le coloca el adhesivo y se va bajando. Esto es un ejemplo pues después, ¿no? De la estructura de aluminio para reforzar un poco esos paneles, y aquí ven pues los 3 paneles colocados, ¿no? Otro ejemplo es otras pinturas que se arrancaron en Irún, en la fábrica de La Palmera, que era una fábrica muy, muy bonita, así de con unos mostradores y tal, pero bueno, todo aquello desapareció y en este caso pues utilizamos policarbonato con esta estructura. Entonces, como he dicho, las estructuras son muy variadas, ¿no? Pues es más antigua, que es las pinturas de Maderuelo, y entonces pues hay un entramado ahí de listones y bastidores que están sujetados y tal. O traspasadas a un bastidor, como son las del caso que tenemos aquí, ¿no? De Aníbal de Carracci. Bueno, este conjunto de 7 piezas que tiene el Museo Nacional del Prado, más 9 que tiene el Museo Nacional de Arte de Cataluña, 3 que se perdieron, y la tabla de altar que está en la iglesia de Monserrato en Roma, conforman la decoración pictórica de la Capilla Herrera en Santiago de los Españoles en Roma, en Piazza Navona. Concretamente, esta es Santiago de los Españoles, ¿no? Esto es un cuadro de Van Wintel, me parece, que está en el Thyssen, y esta, bueno, pues actual, ¿no? Ahora ya en 1878 se vendió a la Orden Francesa de Santa María del Cuore. Entonces esta es la de Santiago de los Españoles, ¿no? Esto es un símil, ¿no? Cómo podría ser la decoración, ¿no? En 1604, si no me equivoco, Juan Enrique Cerrera, que era un banquero palentino, encargó la construcción de la capilla a Flaminio Poncio, con escenas de la vida del franciscano San Diego de Alcalá, porque salvó de una grave enfermedad a Diego, que era el hijo de Herrera. Entonces contrató a Aníbal de Carracci para hacer la decoración de las pinturas y de las escenas de San Diego de Alcalá. Aquí hay que decir que ya Aníbal en esta época, bueno, pues ya estaba muy enfermo, y entonces
ya pues tiró también de taller, ¿no? Principalmente de Francesco Albani, que era su mano derecha, aunque también hay intervenciones de Sisto Badalocchio y de Lanfranco. Había un señor, un escultor catalán, afincado en Roma, que vio el deterioro que tenían las pinturas, ¿no? Entonces, a instancias de Fernando VII, pues decidieron arrancarlas, ¿no? Llamaron a Pellegrino Succi, que era un experto en estos temas de arranque al estaco, y entre 1833 y 1835 se arrancaron todo el conjunto pictórico. Posteriormente se llegó al taller de este hombre de Solá y bueno, pues ahí se supone pues, que se le haría una limpieza, un retoque de color, ¿no? Y allí estuvieron hasta 1850, ¿no? que ya volvieron a España, a Barcelona concretamente, y en 1870 7 piezas ingresaron en el Museo de la Trinidad, en Madrid. Posteriormente, en 1872, ingresaron ya en el Museo Nacional del Prado. Y en 1878 la Iglesia de los españoles se vendió a la Orden Francesa. Estas pinturas arrancadas, como hemos dicho, se traspasaron a 2 telas de arpillera en este caso. La primera era de trama más abierta para que el adhesivo, que era caseinato cálcico con yeso, penetrara mejor, y la segunda era de trama más fina para hacer más cuerpo, ¿no? Más fuerza. Y se montaron sobre bastidores. En el caso de la cúpula, se montaron estos bastidores cóncavos. Y además estos se decidieron dejar porque estaban en muy buen estado, ¿no? Excepto uno que pensamos que quizá fuera el primero que arrancaron y lo intentaron, bueno, lo llevaron al plano, partió por varios sitios y ya los otros 3 pues debieron decidir hacerlos en bastidores curvos, ¿no? Es el caso de San Diego Salva al Niño dormido en el horno, que lo veremos posteriormente. Sin embargo, en el caso de las pechinas, que son estas, que también estaban en 2 telas de arpillera, se colocaron en un bastidor rectangular, pero este se decidió eliminar porque no tenía mucho sentido, ¿no? Y se decidió colocar un bastidor ovalado, un poco más acorde con su naturaleza de pechina, ¿no? De forma de pechina. En la parte delantera, los trapecios, bueno, pues como pueden ver, estaban enmarcados con un listón muy sencillo que se eliminó. Sin embargo, las pechinas, que ya hablaremos luego también posteriormente, pues los marcos eran de mejor calidad, ¿no? Eran unos marcos neoclásicos del 19, dorados al agua y con unos albanegas. Las albanegas son estas zonas que estaban arenadas y doradas. En este caso sí, se eliminaron estos bastidores también, y tanto el bastidor como el marco, ¿no? Los cuadros, porque parecían cuadros, ¿no? Parecían cuadros al óleo de la cantidad de barnices y repintes que tenían, pues estaban tratados como obras independientes, ¿no? Como si no tuvieran ninguna relación. Entonces, antes de realizar la restauración, pues se aprovechó para hacer una serie de estudios. Entre ellos, pues se hizo unos rayos X, aprovechando que era una pintura mural arrancada, ¿no? Porque normalmente si no in situ no puedes hacerlo. Pues se hicieron unas pruebas de rayos X a ver si daba algún dato significativo, pero bueno, no daba. Solo lo que se puede ver pues son los clavos. Estos son clavos de forja hechos a mano y ya está, ¿no? Luego los infrarrojos, que sí, que nos daban detalle de que había pintura, pero no sabíamos cómo estaba, en qué condiciones, ¿no? La luz rasante nos indicaba un poco el deterioro y la deformidad que tenían las telas, ¿no? Esto podía estar producido pues,
por el arranque, por la sujeción al bastidor, por el peso de la propia tela y por el almacenamiento. También pues era importante, ¿no?, saber. Y lo que sí que nos daba muchos datos, ¿no?, es la luz ultravioleta, porque aquí se ve perfectamente la cantidad de barnices que hay, que es que a veces no se distingue las figuras, ¿no? Y todos estas zonas oscuras son todos los retoques que tenían, ¿no? Retoques y repintes, ahí había una mezcla. También se hicieron estudios químicos para saber un poco la paleta del pintor, ¿no?, que fue bastante pobre, para así decir, escasa, ¿no? Utilizó muchas tierras, los amarillos, los verdes, los pardos, todo eran tierras, ¿no? El blanco se utilizaba la cal, porque además era muy resistente, y los azules pues eran de cobre y de esmalte, ¿no? Entonces, con todos estos datos, pues la verdad es que iniciamos la restauración con mucha intriga y muchas ganas, ¿no? Este fue el primero, ¿no? Se decidió empezar por la refacción milagrosa, que, bueno, aquí nos está contando cómo San Diego iba con un compañero suyo de camino, pues tenían hambre y el compañero le decía que no tenía nada de comer, que iban a pasar mucha hambre y tal. El otro le dijo que no se preocupara y es justo el momento en el que el ángel pues les baja, ¿no?, 2 panes, 2 peces y una botella, que no sabemos, una frasca así de agua, de vino, pero bueno. Y entonces es justo el momento de sorpresa, ¿no? Son como pequeñas viñetas, ¿no?, que te están contando una historia, ¿no? Es muy entretenido, muy bonito. Bueno, aquí vemos 2 ejemplos, pues 2 detalles de la cantidad de suciedad, de barnices, ¿no?, que se ve, no se entiende muy bien este paisaje, que es precioso, no se entiende, no se ve. Esto, ¿no?, aquí, pues es que hay una masa que no se ve ni los pliegues, ni los pies, ni nada. Entonces, ya comenzamos con la limpieza. La limpieza se ha utilizado lo mismo para los 4 trapecios. Entonces, bueno, voy a contar cómo se ha hecho y luego ya pues en detalle de cada uno. Para la eliminación de barnices y repintes se ha utilizado una mezcla de white spirit y alcohol en distintas proporciones. Previamente se hizo una limpieza con agua destilada, pues de la suciedad, de los humos y todo. Y luego pues ya se comenzó con la limpieza. Ya según se iba eliminando todas estas capas acarameladas, ya se iba entendiendo, se iba viendo, ¿no? La pintura dejaba de pesar, iba siendo más, pues no sé, más etérea, ¿no? Hay cosas ahí esas de la pintura mural, ¿no?, de la superposición de pinceladas y de tonos, ¿no? Aquí vemos 2 ejemplos. Luego también es muy curioso porque aquí en el ángel se ven como unos pequeños hundimientos en el intónaco, y eso es debido al uso del tiento. El tiento es una vara de madera que termina en una bola, también de madera, que se suele recubrir pues con una gamuza o una gasa o algo, y se apoya en la pared. En este caso sí, bueno, era la pared, pero se apoya en la pintura. Entonces lo que sirve es para tener buen pulso, que no se canse el brazo y poder hacer trazos firmes y pues el brillo, ¿no? Entonces, bueno, pues era muy interesante. Y aquí vemos pues que aparecía bastante desgastada algunas zonas, pero bueno, la diferencia, pues aquí, una vez ya hecha la limpieza de barnices y repintes, bueno, arriba se dejó esta muestra un poco pues para ver, ¿no?, el ala, ¿no?, que se habían inventado, pues una serie de cosas ahí que nosotros decidimos eliminar y conservar la zona original de pintura, ¿no? Después de eliminar todos estos barnices y repintes, se volvió a hacer otra limpieza con agua destilada y bicarbonato de amonio. Esto pues servía para limpiar
pues, humos y suciedades que no se eliminaron antes del arranque y para eliminar restos de cola del propio arranque, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos el proceso de estucado y de reintegración. Una vez limpio, ya se le aplicó una capa de paraloid centolueno, paraloid B72 centolueno al 3%, para nutrir la pintura, para subir el tono y poder hacer una reintegración, ajustándonos con el color. Bueno, esto es cómo se reintegró toda la parte superior. Esta no pertenece al cuadro anterior, pero bueno. Entonces, se cogió una cinta de carrocero a la que se le eliminó bastante el adhesivo, ¿no? Pegando la bata en varios sitios para que no tuviera mucha adherencia, y se fue colocando por todo el perímetro a modo de orejera, para que luego el estarcido, que son todos estos puntitos, no pasara sobre el original, ¿no? Aplicábamos una mancha de color y posteriormente, con un pincel cortadito, con acuarela, pues íbamos estarciendo con el dedo. Y así se hizo todo el borde, todo el perímetro. Este ya es el final, es antes y después de la restauración, ¿no? Aquí vemos un detalle del ángel. Aquí se ve. Aquí por la luz parece que están en relieve, ¿no? Pero no, son pequeños hundimientos. Aquí tenemos un detalle, ¿no? Entonces con eso ya no se te cansaba el brazo, tenías un pulso estupendo y entonces pues podías hacer estos detalles, ¿no? La boca, todas estas pinceladas de luz. Este es otro pequeño detalle de la diferencia del paisaje. Es que se ve el río, aquí se entiende que hay un río, ahí no se entendía muy bien. Y este es el reverso, ¿no? El reverso, como hemos dicho, se decidió conservar el bastidor y se le colocaron unas tiras de tela pegadas para sujetar la tela original al bastidor, imitando a las que tenía en origen, que se dejaron como dato histórico. Este fue el segundo que se intervino, ¿no? San Diego de Alcalá recibe limosna. Bueno, a mí me parece que está haciendo un trueque, ¿no? Pero bueno, está recibiendo limosna. También ya se ve una masa amarilla de barnices coloreados, de empastes, las desigualdades del barniz, ¿no? Y lo mismo, aquí se hicieron estudios de infrarrojo, de ultravioleta, se ve esta zona estaba muy dañada. Luego además el personaje mayor, pues es que no cuadraba, ¿no? Porque tenía que estar más dentro, ¿no? Le tenía que dar más sombra en la cabeza. Bueno, estos son dos detalles que luego magníficos, y estos por lo mismo, ¿no? Aquí se ve estos empastes de pintura que montan sobre el original, que este personaje, esta cabeza no tiene sentido ahí, ¿no? Tendría que estar en un plano más hacia adentro. Empezamos con la limpieza y ya pues a empezar a descargar, ya empiezan a aparecer cosas, se quita esa pesadez, los colores que van apareciendo, aunque la cabaña aquí aparece con muchos desperfectos, pero la calidad es infinitamente superior, ¿no? Aquí vemos toda esta masa, ¿no? Cómo ha ido pasando y cómo agrandaron la cabaña, ¿no? Porque iba por aquí y agrandaron más. Perdón. Luego hicimos aquí una cata de limpieza para ver cómo estaba ese personaje, que se veía que estaba muy dañado, ¿no? Pero bueno, se entendía bastante bien lo que iba saliendo. Y esta es la parte inferior izquierda, pues que la tela estaba rota, estaba muy desgastada, había mucha pérdida de los estucos.
Y esto es ya un poco el proceso de limpieza, ¿no? Que ya íbamos descubriendo cosas. Aquí vemos alrededor de la cabeza de San Diego, no sé si se me oye bien o sí, que yo me oigo como raro a veces. Alrededor de la cabeza de San Diego un verde diferente a este, ¿no? Entonces, pensamos que una de dos, o que reservaron el hueco para que el maestro pintara la cabeza, la magnífica cabeza, o que la pintaron, llegó el maestro, no le gustó, quitaron y volvieron a hacer. Y en esta vemos como unas pinceladas que van bordeando la cabeza en sentido perpendicular al resto, que también pues, pensamos que pudo empequeñecer un poco la cabeza, ¿no? Pero bueno, ya se vislumbra todos estos detalles que son maravillosos. Y aquí vemos perfectamente cómo está construida, ¿no?, la pintura. Sobre este fondo se va aplicando el resto del árbol, el otro árbol, esta vegetación, y poco a poco se va superponiendo hasta llegar a estos puntos de luz que están más empastados, ¿no? Aquí ya se ha realizado el estucado, ya también se le ha aplicado la mano de Paraloy, ya entendemos y ya vemos, ¿no? Ya este personaje se entiende, ya está colocado en su sitio. Vemos todo este paisaje igual, ¿no? Estos colores que son muy así de Aníbal, ¿eh? Y esto, bueno, pues es otro ejemplo de cómo se hizo la parte de arriba. Todo se hizo por igual, porque lo que pretendíamos es que tuviese un aspecto como de tierra, de arena, ¿no?, más cercano a la pintura mural y que no llamara mucho la atención. Antes y después. Este es un ejemplo, ¿no?, de antes y después. ¿Sí? Estos pelitos, ¿no?, los ojos, los dedos, las manos, las uñas, no sé, es que todo tiene unos detalles. Es como si estuviese pintando en el taller y se fuera allí y siguiera pintando, ¿no? Pero en este caso, pues al fresco. Todos estos detalles, el sonrosado, los toques de luz, ¿no?, estos dedos un poco deformados ya de la edad. Ahora ya entramos en las dos siguientes escenas, son escenas de interior. Las anteriores, que eran de exterior, es verdad que se encontraban mejor quizá por el empleo de la cal, ¿no?, que era mucho más resistente, ¿no?, en los colores claros. Estos colores tierra siempre sufren más, ¿no? Bueno, esto está muy claro, ¿no?, que aquí es cuando San Diego está recibiendo el hábito franciscano. Y aquí, pues, el estudio de infrarrojos y de luz ultravioleta. Se ve que el fondo de la arquitectura y este bloque, pues, están muy tocados, ¿no?, muy dañados. Aquí unos ejemplos de lo mismo, ¿no?, de estos personajes, entre que la pintura ya tiene esos tonos terrosos y los barnices coloreados y amarillos, pues es que quedaban todo muy, muy empastado, ¿no? Según se iba limpiando, pues ya iba cogiendo más cuerpo, se iban diferenciando los planos. Aquí ya hay, ¿no?, pues de amarillo todo que se veía, ¿no?, ya se va entendiendo, los mantos. Esto es ya finalizada la limpieza y el estucado, ¿no? Y aquí antes y después. O sea, es que ya se entiende los planos, ¿no?, este fondo, esa luz que hay que te guía, ¿no? La pilastra con sus sombras, sus luces. Este es un detalle, pongo este detalle porque en el cuello ahí falta sombra, ¿no? Entonces, no se sabe si pudo ser por el arranque o porque anteriormente estas pinturas, antes de ser arrancadas, tuvieron dos restauraciones in situ, ¿no? Una por Odachi y la otra, pues no recuerdo ahora, pero
tuvieron 2 restauraciones in situ y entonces no se sabe muy bien si esa falta de sombra pudo ser por eso o por el arranque. A ver, me van a perdonar porque... Eso, por Giovanni Odacci y Sebastiano Conca, eso. Y bueno, pues ya pasamos a San Diego, salva al muchacho dormido en el horno. Este es el que comentaba que se llevó al plano, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo, se ve toda esa masa oscura, marrón, y con la luz ultravioleta se ve perfectamente todas esas zonas oscuras de repintes, de faltas, de daños. Estos son 2 detalles. Y bueno, pues también el momento... la mujer que está en el fondo es la madre del niño, ¿no? Que era panadera, entonces se encendió el horno para preparar el pan, se dio cuenta que su hijo estaba dentro. Entonces San Diego estaba en ese momento y le dijo que se fuera a rezar a la Virgen, de la cual San Diego era muy devoto, y él pues bueno, sacó al niño del horno sin ningún problema, nada. Y la sorpresa de su compañero. Este detalle es para que vean la cantidad de repintes que hay, ¿no? Todo esto eran repintes, todo. Aparte del conjunto de barnices amarillos, ¿no? Que se ve ese brillo que parece pintura al óleo en vez de fresco. Una vez se iba limpiando todo este proceso, pues ya se iba entendiendo, ¿no? Como el traje pues no era amarillo. Esto ya tiene sentido, ¿no? De pintura mural. Esto parece pintura al óleo. Estos barnices, estos brillos. Y aquí lo mismo, ¿no? Otro detalle de sombras que faltan. Y esto es, bueno, se colocó una tela en la parte inferior izquierda que estaba muy deteriorada y aquí ven cómo partió, ¿no? Por todas estas zonas cuando se llevó al plano. Aquí sí se ve una jornada de trabajo, que es esta que viene por aquí. Curiosamente se hizo primero esta y después esta. Y bueno, pues aquí se ve el humo, ¿no? Que sale por aquí del horno, el niño, todos los ricitos, los detalles, ¿no? Y aquí tenemos ya antes y después. Lo mismo, esta profundidad que te lleva la ventana, ¿no? Que te lleva a esa profundidad que antes no se veía. Y aquí un detalle, ¿no? El ojo, la luz del ojo. Los detalles son rojos de los labios, no sé, las luces, el pelito, ¿no? Todo esto es que es, bueno, pues obra de un gran maestro, claro. Este es otro detalle. Y ahora pasamos a las pechinas. Como hemos dicho, en este caso son 3, ¿no? Eran 4, pero solo se han conservado 3. La apoteosis de San Lorenzo, la apoteosis de San Francisco y la apoteosis de Santiago el Mayor. La cuarta, que era la apoteosis de San Juan Evangelista, se perdió. Como hemos dicho, se montaron sobre 2 telas de arpillera también como las anteriores, se colocaron un bastidor con un marco que al retirar aparecieron estos papeles pegados que sabemos que se colocaron cuando ingresaron en el Museo de la Trinidad, ¿no? Este nos cuenta arriba, pone primero, que es de primera calidad, la parte de abajo dónde estaba situado y el número de ingreso, ¿no? De inventario. Como ya hemos dicho, se decidió llevar a colocar un bastidor ovalado. Para ello se tuvo que cortar las 4 esquinas de cada uno de ellos, ¿no? Que son estas. Se cortaron, se metieron en un sobre de poliéster, se hizo un
un dibujito de a cuál correspondía cada una y se conservaron por los datos históricos, ¿no?, que hemos visto. Y ya la tela más fina pues se llevó hacia atrás al bastidor y se fue colocando, grapando. Y bueno, este es un poco el proceso de corte, ¿no? Se protege todo el perímetro de la pintura, se despega, se va cortando y ya esto es pues con la forma un poco del bastidor ovalado, la colocación de la tela de atrás. Entonces empezamos por la apoteosis de Santiago el Mayor, que era el pobre era el que estaba en peores condiciones, ¿no? Ya ven aquí, pues un poco, ya tienen el ojo hecho, ¿no?, a esas barnices amarillos y a esas capas espesas, ¿no? La luz rasante nos indica pues los empastes que tenía en esta zona, y aquí sí que se puede ver perfectamente la jornada, ¿no? Se hizo esta primera y esta después, ¿no?, porque esta monta sobre esta. En las pechinas sí se ve perfectamente. Y pues eso, los infrarrojos y los ultravioletas, que es que los ultravioletas no se entiende, no se ve casi ni la mano ni nada, ¿no?, de la cantidad y la masa. Estaba muy repintado. Aquí el tratamiento también se hizo igual para los 3 pechinas. Se utilizó acetona. Se tuvo que la limpieza hacer en varias fases, ¿no? Se tuvo que hacer una pasada, luego descansar, luego volver. Y luego en las zonas más duras, como en la pierna, en las nubes, se utilizó una mezcla de gel número 4 de Wolvers, que eso ayudaba a ablandar y para ir retirando poco a poco, ¿no? Entonces por eso se tenía que hacer como en varias limpiezas, varias pasadas. Estos son unos detalles de antes y aquí ya el proceso de limpieza, ¿no? O sea, lo que iba saliendo de azul, aunque muy deteriorado, tenía una calidad magnífica. Aquí ya tenemos limpio, estucado y un poco el proceso de reintegración, ¿no? Vemos como Santiago está en las nubes, está apoyado, ¿no? Pero no tiene peso, ¿no? Está como etéreo. Antes y después. Los pies igual apoyan en la nube, pero no se ve que pesan, ¿no? Es todo. Y estos son unos detalles. El azul, bueno, aquí también podemos ver la línea del dibujo, la jornada de trabajo, y este ya es el reverso, ¿no? Con las 4 esquinas colocadas, se colocó una trasera y ahí se pegaron las 4 esquinas. Bueno, ahora tenemos la apoteosis de San Francisco. Pues aquí vemos lo mismo. Era curioso porque los 3 tenían la parte inferior de la nube estaba muy dañada, sobre todo en San Lorenzo. Y por lo que vimos, pensamos que podía haber tenido algún problema de humedad o en donde estuvieran almacenados, ¿no? Porque además correspondían los 3 como en esa zona inferior. Aquí vemos también pues, ¿no?, toda la capa así más amarilla, ¿no? No te deja ver ni distinguir las luces ni las sombras. Aquí con luz ultravioleta, con infrarrojos. Esto es un detalle de antes. Y el proceso de limpieza lo mismo, ¿no? Ya el hábito va cogiendo otra tonalidad. El antes y después lo mismo, ¿no? Está como suspendido, ¿no?, en el aire alrededor de las nubes. Un detalle, pues es que es magnífico, ¿no? Estos toques de luz, que luego a esa distancia pues a veces no. Todo conforma, ¿no?, y todo ayuda, ¿no? Pero claro, tenerlos delante y empezar a ver todas estas cosas, pues es muy interesante, ¿no? Los toques de luz en la oreja, el rojo, el estigma, estos
puntos de luz, ¿no?, en los dedos. Y lo mismo, ¿no?, la trasera con las 4 esquinas cortadas y colocadas. Y bueno, ya estamos con la apoteosis de San Lorenzo, que este es el que se encontraba en mejores condiciones, excepto la parte esta inferior de la nube, que tenía unos repintes muy agarrados, unos estucos como arenosos, pegados, muy costosos de eliminar, pero bueno, se consiguió. Aquí se ve perfectamente con los ultravioletas. Unos detalles del pie, de la nube, de los repintes, y aquí ya el proceso de limpieza y de eliminación de barnices. Y suciedad. Estos concretamente tenían mucha suciedad. He puesto este ejemplo porque se ve toda esta espumilla que es, después de haber eliminado todos los repintes y todos los barnices, cuando se hizo la limpieza de la suciedad y que podría haber habido anteriormente del arranque, lo pongo por los restos de cola que había. Este tenía muchos restos de cola, por eso cuando removías con la brocha hacía espumilla, ¿no? Entonces tenías que ir retirando todo eso, ¿no?, haciendo varias pasadas de agua templada principalmente para ayudar a eliminar los restos de cola. Estos son pues unos detalles, ¿no? Un poco el detalle de la cabeza, el proceso de reintegración, y ya antes y después. Lo mismo, la casulla tenía unos empastes, unas pinceladas ahí sueltas, como un cuadro abstracto, ¿no? Cogías un trozo y era un cuadro abstracto. Y esto, pues el detalle de la cabeza, que es fantástica, ¿no? Este detalle. Los ricitos, el pelo. Aquí más. Todo arrastrado, ¿no?, con el pincel. Estas luces, ¿no? Es que son unos detalles fantásticos. Este punto de luz nos indica que la mano está separada del pecho totalmente, ¿no? Que los dedos, ¿no?, tienen esta forma aquí, estas luces, tienen esa sutileza, ¿no?, de apoyar en el pecho. Aquí vemos la palma del martirio y lo mismo, la mano, la uña, esa luz, ¿no? Es que son todo como detallitos, ¿no? Va sumando detalles y bueno, fue un trabajo muy bonito. Bueno, y este es lo mismo, ¿no? La trasera y con las 4 esquinas colocadas. Y bueno, pues ya un ejemplo de finalización de las 4 de estos de la cúpula, las 4 piezas y las 3 de las pechinas. Los números, como hemos dicho, estos son también de la Trinidad, de cuando ingresaron en el Museo de la Trinidad, que se conservan en todos. Y bueno, pues ya sin más, nada, muchas gracias, y si hay alguna pregunta o alguna...